Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria a te, Domine. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostra. Pueden sentarse. La primera lectura del día de hoy es del capítulo 24, versículos 8 a 17 del segundo libro de los Reyes, y relata el cautiverio, la invasión del reino de Judá, el sitio a Jerusalén, por parte de Nabucodonosor, rey de los asirios, los babilonios, que meten sitio a Jerusalén, y el rey Joaquín, que no había sido buen rey, nos dice este libro sagrado. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. Es peligroso, trae serias consecuencias ir desobedeciendo a Dios. Y mucho más grave es en aquellos que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen el deber de darle buen ejemplo. Y más una monarquía tan religiosa como la de Israel. Los reyes eran ungidos por Dios y tenían también un mandato, si bien su gobierno era temporal, tenían un mandato espiritual muy fuerte, que es el de facilitar la religión, facilitar las buenas costumbres, facilitar el culto a Dios verdadero y evitar el mal ejemplo. Si el rey hace lo que Dios reprueba, imagínense el pueblo. Y se cansó, todo indica que Dios se cansó y ya no protegió al pueblo de Israel, al reino de Judá. El ejército pone sitio, un ejército formidable, y el rey prefirió rendirse, se entregó, él con su madre, su familia, y Nabucodonosor tomó a la ciudad y se los llevó cautivos, a la familia real, a todos los carpinteros y herreros del reino, los hombres de armas, las personas principales. Solo quedó gente del vulgo, de la clase baja, y Nabucodonosor tomó a un tío del rey, y lo pone rey ahí en Jerusalén, un títere. Bueno, y esto es terrible porque a veces los hombres no comprenden, se meten por caminos alejados de Dios, cometen pecados públicos y privados, ni las leyes, ni las costumbres, ni las modas están de acuerdo a los preceptos de Dios, a los mandamientos, y entonces suceden estas calamidades. Es lógico. Procurad el reino de Dios y su justicia, y lo demás
os será dado por añadidura. Si los hombres dejan de procurar a Dios, y no viene todo lo demás. Y vienen los desastres que vemos en la historia tan frecuentemente. El Evangelio que acabamos de leer, de San Mateo, que es un trecho del Sermón de la Montaña. San Mateo es el que utiliza 4 capítulos de su Evangelio para explanarse sobre lo que nos enseñó. Puede ser que haya colocado ahí cosas que nuestro Señor dijo en otras oportunidades y le pareció más ordenado y pedagógico ponerlas ahí. Pero en todo caso es una compilación de consejos y de recomendaciones y de normas de una suprema perfección moral. Fíjense, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos hace falta un poco más que eso. No es solo Señor, Señor. Yo lo voy a explicitar. Bueno, nosotros le responden, pero ¿cómo, Señor? No hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Es decir, aquí nuestro Señor pone estas frases en personas que por el contexto eran próximas de Jesús, hacían parte de la iglesia, eran de sus discípulos, y tan próximos que expulsaban demonios, hacían milagros. Sí, está muy bien. Puede ser que el Espíritu Santo quiera obrar sus milagros por medio de un individuo, un ministro infiel, sí, sí. Pero no son los milagros, ni son los demonios arrojados los que te van a asegurar tu puesto en el reino de los cielos. No, no. Es el que pone, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre que edificó una casa sobre roca. Vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen las inclemencias del tiempo y la casa se mantiene firme. Pero el que escucha las palabras de Dios y no las pone en práctica es como uno que edifica su casa sobre la arena. Al primer vientito, la primera lluvia que se te viene abajo la casa. Qué terrible, ¿no? El trabajo que hiciste, comprar materiales, y no, la casa no aguantó el primer problemita. ¿Por qué? Porque no está construida sobre roca. La vida espiritual que no está construida sobre una escucha atenta a la palabra de Dios y ponerla en práctica, no basta escuchar, poner en práctica, si hay una vida espiritual no edificada sobre eso, pues no subsiste. El pecado se va a hacer presente y por eso Jesús te va a decir, no te conozco. Fíjese que lo que nos enseña no es tan complejo de entender, es muy lógico, muy claro. Y uno se pregunta, porque la gente dice, ¿no? Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada con su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, se entiende de aquí que los escribas se pasarían el tiempo hablando de minucias, de cosas nimias, de cosas que no tienen importancia, de cosas que no hacen al serme, al centro de la religión, no hacen al centro de la vida eterna. ¿De qué hablarían? No sé de qué hablarían. No sé de qué hablarían. Hablarían de cosas insignificantes, sosas, insípidas. Nadie les venía a decir a la gente lo verdaderamente importante para el reino de los cielos. Y nuestro Señor, diciendo algo que es muy básico, aquí no. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Qué lógico, qué fácil, qué simple de entender. Bueno, no lo decían. Ocurre eso, ha ocurrido en la historia de la humanidad, ha ocurrido que las grandes verdades para la salvación son olvidadas, son puestas de lado, son despreciadas. Ha ocurrido. Se introducen la frivolidad,
libertinaje entre las relaciones, la promiscuidad, el gozo desenfrenado a la vida, el deseo de placer, la concupiscencia de los sentidos, todo eso y las verdades eternas no se escuchan. Y Dios, a lo largo de la historia, aún en el Nuevo Testamento, nunca abandona a la iglesia y siempre manda hombres y mujeres providenciales, verdaderos profetas, que no vienen a decir nada nuevo, pero vienen a recordar los preceptos divinos, vienen a recordar en su belleza y en su plenitud las palabras de Cristo nuestro Redentor. Aún hoy hay personas así. Bueno, encontrémoslas, escuchémoslas y pongamos en práctica sus recomendaciones. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.